Esta mañana estamos en comunicación con Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Luis Fernando, ¿qué implica? ¿Cómo reciben ustedes también finalmente pues esta noticia que se ha dado de Julian Assange, su liberación? ¿Qué implica? Bueno, sin duda con beneplácito, con alegría que por fin Assange esté libre. Sin embargo, también con rabia, con enojo y con memoria de que esta odisea legal que ha enfrentado Julian Assange y Wikileaks no debió haber sucedido, ¿no? Debió haber tomado tanto tiempo, ni debió de requerir que Julian Assange aceptara culpabilidad de ninguno de los cargos, porque es importante recordar a la audiencia que de lo que estaba siendo acusado Julian Assange era de hacer periodismo, era de contactar a fuentes, era de recibir información de interés público y publicarla. Y la persecución legal que sufrió Julian Assange por más de una década era una persecución política en realidad, una represalia y una venganza del gobierno de los Estados Unidos por la publicación de información de interés público, como la Comisión de Crímenes Internacionales, de Crímenes de Guerra por parte del ejército estadounidense en Afganistán e Irak. Es a partir de la publicación de videos y de documentos que revelan las violaciones a derechos humanos cometidas por los Estados Unidos que se emprende esta persecución legal de Julian Assange y de Wikileaks. Entonces, sin duda, estamos muy contentos. Creo que muchas organizaciones nos movilizamos por años tratando de buscar esta liberación y creo que es lo más importante, pero sin duda recordando que este sigue siendo un mal precedente de un abuso de poder absoluto de los Estados Unidos, que por fin, al menos en una parte, se ha resuelto, pero que hay mucho todavía para que verdaderamente podamos hablar de justicia, porque la persecución que sufrió Julian Assange aún no ha sido ni reconocida ni reparada de ninguna manera. Bien, sabemos que antes iban a ser 18 cargos por los cuales se iban a juzgar hasta 175 años de cárcel. Podía recibir Julian Assange. Ahora se queda con 62 meses de cárcel, los cuales se podría decir ya cumplió, se van a traspasar. ¿Estamos contentos con el resultado o qué se espera después de esta resolución? Bueno, creo que el resultado inmediato, que es una vez que se formalice esto, Julian Assange se espera que comparezca ante un juez en las Islas Marianas, que es parte de los Estados Unidos, el día de mañana para formalizar este acuerdo, y una vez que se formalice, pues él ya podría ser libre y entendemos se ubicaría en Australia, de donde es originario, que eso es también un punto muy importante. Julian Assange no era ciudadano estadounidense, ni siquiera había estado en Estados Unidos, no había visitado los Estados Unidos, y las conductas que se le pretendía condenar eran conductas que ocurrieron por un periodista extranjero fuera de Estados Unidos, una locura en realidad, ¿no? Y a pesar de esta liberación que, insisto, nos alegra a millones de personas, es importante recordar que el gobierno de Estados Unidos conspiró para espiar a Julian Assange mientras estaba en la embajada, inclusive conspiró para asesinarlo, y todas esas conductas siguen habiendo procesos abiertos e investigaciones en muchas jurisdicciones que tendrán que resolverse para que haya una reparación y haya un reconocimiento del daño que se ha generado a Julian Assange y al mundo entero y a la libertad de expresión en general, ¿no? Pero lo más importante es la liberación de Julian, y eso creo que es lo que hay que destacar, pero no olvidar que seguirán muchos procesos abiertos para verdaderamente hacer justicia y sobre todo evitar que esto se repita, ¿no? Este podría ser un muy mal precedente o puede ser un precedente que no se repita nunca más, y ojalá sea el caso de que los Estados Unidos o cualquier otro país intenten perseguir criminalmente a un periodista por hacer periodismo, y más un periodista que ni siquiera estuvo en ese país, ¿no? Entonces esa actividad de obtener documentos secretos y publicarlos cuando es de interés público, como lo hizo Wikileaks, es una actividad que debe entenderse protegida y que no debe haber este tipo de persecuciones en el futuro, pero habrá que esperar si esto es utilizado como precedente por el gobierno de Estados Unidos para intentar perseguir a otros periodistas, que esperemos no sea así. Así es, sabemos que el fundador de Wikileaks, quien está saliendo de esta situación en estos momentos, tiene una gran desconfianza ante el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, ante otros gobiernos también que se vieron afectados por estos documentos realizados. Pero por ahora, ¿se cree que se teme por su seguridad después de esta resolución? Pues sin duda, digamos, dado los antecedentes de persecución y la manera tan cruel y tan
consistente con la que el gobierno de los Estados Unidos había atacado a Julian Assange de manera tan pública, inclusive funcionarios públicos o incluso en comentaristas de televisión en los Estados Unidos llamaban por su asesinato ilegal, ¿no? Y decían, no importa que sea ilegal, hay que matarlo, ¿no? Los antecedentes de búsqueda de silenciarlo pues están ahí y sin duda no se puede soslayar el riesgo en el que persiste Julian Assange. Sin duda, su liberación es una excelente noticia y le permitirá pues tener unas condiciones de vida distintas, estar cerca de su familia y también garantizarse una mejor seguridad. Sin embargo, es importante también considerar que sigue siendo un personaje muy incómodo para muchas figuras muy poderosas en el mundo y que requerirá la solidaridad sostenida, es decir, quienes hemos mostrado solidaridad ante Julian Assange y su injusta persecución legal, tendremos que mantener esa solidaridad porque Julian Assange no está, digamos, exento de ningún tipo de represalia futura, ¿no? Y eso será muy importante. Por eso también creo que es muy positivo que gobiernos en el mundo, como el de México, el de Colombia, entre otros, sigan expresando su deseo inclusive de darle la nacionalidad o de protegerlo, de darle una protección política también internacional, porque la va a requerir. Sin duda, no sabemos cuáles son los planes de Julian Assange, si pretende volver a seguir haciendo un trabajo de periodismo que hacía o tomar un perfil más bajo, pero independientemente de lo que él decida, sigue siendo una figura con mucha influencia y que incomoda a muchas personas poderosas en el planeta. Luis Fernando, esto es bueno finalmente, o al menos llama la atención que los gobiernos se solidaricen con él, pero también, sin embargo, contrasta con la situación del periodismo, sobre todo en los países que has mencionado, como Colombia y como el caso particular de México, donde sabemos el periodismo pues está bajo amenaza del poder, del crimen organizado, del crimen común, pero también incluso desde el poder, o al menos el acoso, que esto ya quedó en evidencia y de patente desde hace varios años. No es de la actual administración, tiene muchos años esto como una tónica desde el poder hacia el periodismo. ¿Sería un acto de congruencia también que el gobierno que actualmente está pidiendo o ofreciendo ayuda a Assange, abogando por él, también hiciera más por el periodismo en su propio territorio? Sí, sin duda. Creo que esta historia y muchas historias como esta están llenas de incongruencias. Los Estados Unidos mismos se venden ante el mundo como un parangón de libertad de expresión y de democracia y de libertad, y sin embargo persiguieron por décadas a un periodista que publicó información de interés público. Por supuesto que lo mismo para muchos gobiernos como el mexicano, que por ejemplo nuestra organización ha participado en investigaciones que han demostrado que en este país, no solamente en el gobierno anterior, sino en este gobierno se espía a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos. Hay un índice de asesinatos de periodistas que se mantiene la impunidad altísimo. Por supuesto que es una incongruencia, pero creo que será un error de la audiencia y de cualquier otra persona pensar que tenemos que condonar los crímenes de unos y defender los de otros. Creo que quienes al menos nos asumimos como defensores de derechos humanos, pues entendemos que las violaciones de derechos humanos que cometió los Estados Unidos en contra de Julian Assange son tan condenables como las que comete el gobierno de López Obrador o el gobierno de Milei o el gobierno de derecha o de izquierda autoritaria que cualquiera quiera decirme. Nuestra convicción es con los derechos humanos y deberíamos defender la libertad de expresión frente a quien sea. Inclusive contra aquellos contra los que o con aquellos con los que tenemos alguna simpatía política. En ese sentido, sin duda, es una incongruencia en muchos sentidos por parte del gobierno de López Obrador y otros gobiernos en el mundo, como era una incongruencia del gobierno de los Estados Unidos condenar violaciones a derechos humanos en otras partes del mundo cuando perseguía a Julian Assange. La respuesta incorrecta desde mi punto de vista es justificar las violaciones a derechos humanos de unos porque otros las hacen. La respuesta correcta desde mi punto de vista es condenar todas las violaciones a derechos humanos, vengan de donde vengan, y defender la libertad de expresión en ese sentido. En este caso concreto, la postura del gobierno mexicano frente a Julian Assange es admirable y eso no quita que sigamos criticando los pendientes y las violaciones a derechos humanos y los atentados contra el periodismo que este gobierno y otros gobiernos en el mundo siguen ejerciendo. Luis Fernando García, director de Red de Defensa de los Derechos Digitales, muchas gracias por atendernos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes.